Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 16 de octubre. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9 en punto de la noche, aquí en Miami. Hoy tengo dos invitados y me hace mucha ilusión conversar con ellos. Voy a conversar con un joven y muy brillante escritor, historiador venezolano, Orlando Avendaño, que ha publicado un libro titulado Días de Sumisión, que recoge con mucha agudeza la infiltración comunista desde La Habana en su país natal, Venezuela, y cómo Hugo Chávez se preparó minuciosamente para ser golpista durante muchos años, cosa que yo no sabía. No fue un exabrupto, una aventura impaciente, no, se preparó largos años para ser golpista. Orlando Avendaño. Luego me hace muchísima ilusión conversar con una escritora colombiana de Barranquilla, Claudia Martelo, que ha escrito un libro bellísimo, delicadísimo, de gran sensibilidad, Madres del Triángulo Rosa, que va ya por la segunda edición, en el que cuenta las tribulaciones, las dificultades, las peripecias de una mamá que adora a su hijo, que lo ama profundamente, sin reservas, y que va a descubrir que su hijo es homosexual. Un drama o un desafío que ella, por supuesto, ha sorteado con enorme inteligencia, con profunda compasión y con gigantescas reservas de bondad. Es una gran mamá y es un libro conmovedor. Y yo creo que no son pocas las señoras en América que han vivido un drama o un desafío, ¿no? Porque el final es feliz en su caso, parecido al de Claudia Martelo. Madres del Triángulo Rosa, un título muy bonito, no se la pierdan. Bueno, los acompaño a que sean pacientes y aventureros y me secunden en el camino espinoso de la actualidad, de las noticias. Como ustedes saben, hace poco, el martes 2 de octubre, y hoy estamos a 16, ¿no? O sea, hace 2 semanas, en el consulado saudí en Estambul, Turquía, 15 o 16 sicarios enviados desde Riad por el rey Salmán y el príncipe heredero Mohammed bin Salmán, torturaron, asesinaron y desmembraron a un periodista saudí exiliado, muy crítico de la realeza, de nombre Jamal Khashoggi. Khashoggi, pobre él, desprevenido, excesivamente confiado, había acudido al consulado saudí en Estambul a que le dieran un certificado de divorcio. Se había enamorado de una turca, se iba a casar con la turca, se había mudado a Estambul. Era columnista del Washington Post, criticaba duramente a la realeza saudí. Debido a ello, lo han matado. Había llegado a comparar al rey Salmán y a su hijo, al príncipe bin Salmán, con el autócrata ruso Putin. La realeza saudí no le perdonó esas licencias o esos desafueros, ¿no? Es una monarquía despótica, intolerante, profundamente vengativa, y le ha quitado la vida a un periodista crítico opositor que en su día, antaño, había sido muy cercano al rey. Bueno, se ha reunido con el rey y con el hijo del rey, que tiene apenas 33 años, el príncipe bin Salmán, que es en realidad el que manda, ¿no? Porque el papá ya está muy mayorcito. El enviado de Trump, el ministro de Exteriores de este país, o el secretario de Estado, el canciller, el señor Pompeo. El rey y el príncipe le han contado a Pompeo una absoluta fabulación, ¿no? Y es que este periodista crítico, Khashoggi, en el consulado saudí en Estambul, estaba siendo sometido a un interrogatorio, subrayo la palabra, un interrogatorio, y de pronto el pobrecito se murió en el interrogatorio. Pero que ellos en realidad no tienen mucha culpa de nada. ¿Dónde está el cuerpo del interrogado? Nunca lo devolvieron, desapareció. La inteligencia turca sostiene que lo disolvieron en ácido. De manera que el rey y el príncipe mienten con la cara muy fría y el señor Pompeo sonríe, para mi gusto, excesivamente. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió el martes con el rey Salmán de Arabia Saudita y con el príncipe heredero Mohammed bin Salmán.
Una portavoz que acompaña al funcionario estadounidense declaró que las autoridades de Riad están de acuerdo en la necesidad de una investigación exhaustiva sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi. Las autoridades turcas registraron el lunes el consulado saudita en Estambul, donde el reportero fue visto por última vez el 2 de octubre. Según una fuente diplomática, la policía también tenía previsto registrar la residencia del cónsul saudita, situada muy cerca del consulado. Pero la inteligencia turca aparentemente tenía micrófonos sembrados en el consulado saudí. Y entonces grabaron, no las sesiones de interrogatorio. Decir interrogatorio es faltar a la verdad, no era un interrogatorio. Un interrogatorio es una pregunta, una respuesta. Era una sesión de tortura. Lo han matado, no ha sido accidental, lo han matado deliberadamente. La realeza saudí había enviado 15 sicarios en 2 aviones. Llegaron en la madrugada del 2 de octubre a Estambul precisamente para liquidar a este periodista crítico. No ha sido un accidente, un hecho fortuito, una emboscada casual. Es un plan maléfico, deliberado, para silenciar a una voz que comparaba al rey con Putin. La inteligencia turca, un equipo forense entró en el consulado y en efecto comprobó que ahí han matado a Khashoggi. ¿Por qué no aparece Khashoggi? Porque lo han matado de una manera cruel y profesional y luego lo han desaparecido, lo han desmembrado, lo han disuelto en ácido y creo que han llevado algunos huesitos del pobre Khashoggi a Riad para complacer al rey y a su hijo el príncipe, los verdaderos sicarios de toda esta perversa operación. Bueno, ¿quién va a creer esa teoría? Si era un interrogatorio exento de violencia, ¿cómo se muere el señor? Le hicieron preguntas muy punzantes, muy penetrantes. Una de esas preguntas le produjo un infarto. Si se muere en una sesión de interrogatorio, devuelven el cadáver a la viuda que estaba fuera del consulado esperando a que saliera su prometido con el certificado de divorcio. No, lo han matado porque lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque a la realeza saudí le molestaba que este señor, que antes había sido amigo de ella, publicara en el Washington Post críticas severísimas contra el rey y su hijo. Por eso lo han matado. La democracia, la libertad no son valores arraigados en el mundo árabe. Y Arabia Saudí no es una excepción. Y allí no aguantan muchas pulgas a los periodistas críticos. De modo que lo han matado porque lo querían matar. No ha sido un accidente. Mandaron a 15 sicarios en 2 aviones privados, con la orden de liquidar a Khashoggi, ¿no? Si hubiera sido un accidente, devuelven el cuerpo, aparece el cadáver enseguida. No está el cadáver, ¿dónde está el cadáver? Bueno, y entonces el rey Salmán dice que bueno, 1000 disculpas, era un interrogatorio, no le queríamos hacer daño, salió mal, se torció, se nos murió. Sí, claro. Hay también la versión propalada por la corresponsal de Reuters allí en Estambul, donde han matado a Khashoggi. Khashoggi, por cierto, proviene de una familia muy importante del mundo árabe, ¿eh? Una familia de billonarios, de una escritora, de celebridades. Hay la versión de que Khashoggi, que había sido prevenido por sus amigos de que no fuera al consulado, le dijeron cuidado, te odian, te van a detener, no vayas, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, lo torturaron y lo mataron. Dicen que entra con un reloj digital inteligente y activa la función de grabar y graba la sesión de tortura mientras lo están torturando. Yo no sé si esto se puede hacer tecnológicamente, si uno puede activar grabación y al mismo tiempo enviárselo a alguien digitalmente por internet. Lo cierto es que la inteligencia turca tiene los audios de la tortura. Así que no le queda más remedio a la monarquía saudí que reconocer que se les ha muerto en un interrogatorio. El mundo va a mirar a otro lado. Bueno, la conferencia Davos en el desierto se va a tener que cancelar porque no va a ir nadie. Pero como Arabia Saudí es un jugador pesado en el mundo del dinero, me parece que Trump no quiere irse a la guerra, ¿no? Con su amigote, el rey Salmán y el príncipe, que además decían que el príncipe era un gran reformador, liberal, promercado, que manejen las mujeres sus coches, que puedan comprar vino, que vengan películas extranjeras. Todo era un cuento chino, un cuento saudí. Al final, al que critica a la monarquía, lo matan sin compasión. Bueno, vamos a Venezuela. Estoy contento porque he encontrado 2 pronunciamientos de políticos españoles contra la dictadura de Maduro. El primero es un vocero del Partido Popular, de derechas, de centro-derecha, el partido de Aznar, el partido de Rajoy, ahora de Casado.
este señor Teo García reprueba con dureza a Zapatero por aplaudir a la innoble, pérfida dictadura venezolana. Estamos asistiendo al enésimo ridículo y bochorno del Partido Socialista, con Zapatero aplaudiendo a Maduro, mientras que en Venezuela muere literalmente la población, no solo por falta de necesidades básicas, sino también como consecuencia de la represión brutal que está sufriendo este pueblo. Bueno, mi saludo y mis respetos a este señor, no lo conozco, me cae bien, dice que ellos en el Partido Popular no van a hacer buenas migas con la dictadura venezolana, sino que van a reunirse con los opositores demócratas de ese país. La reunión del presidente Casado con miembros de la oposición venezolana, y la que se celebrará esta tarde también en esta misma línea, no solo demuestra nuestro compromiso con el Partido Popular, con la libertad y la democracia, sino que también expresa nuestra voluntad firme de que estos temas estén presentes hoy más que nunca en la agenda parlamentaria. Entendemos que otros partidos políticos no estarán tan contentos de que llevemos estos temas por la relación que existe entre ellos y la dictadura venezolana. Me gusta que hable de dictadura, hay que llamar a las cosas por su nombre. El líder de Ciudadanos, yo si fuera español votaría por él, Albert Rivera, dijo que la situación en Venezuela es insostenible y que él aplaude la decisión de varios países de América, entre ellos Canadá, de denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Me he reunido con el presidente Duque, me he reunido también, en este caso, con los exiliados venezolanos en Bogotá, entre ellos Julio Borges, el presidente de la Asamblea venezolana, liquidada por Maduro, y la situación es insostenible. Y la situación es insostenible y hay gobiernos valientes, entre ellos el de Iván Duque, pero también el de Justin Trudeau, también el de Macri, también otros gobiernos han tomado una decisión valiente pero acertada, que es llevar a la Corte Penal Internacional los atropellos de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. Por supuesto, y por desgracia, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, precario gobierno, que no ganaría unas elecciones, no va a acompañar a estos países denunciantes, cosa que el señor Rivera deplora. Y Rivera al mismo tiempo dice que hay que desmarcarse de Zapatero. Zapatero o está muy despistado o está muy atontado, ¿no? Pero termina siendo un tonto útil de Maduro. Y ya ha denunciado Rafael Ramírez, el ex zar de PDVSA, que estas sospechosas amistades entre Zapatero y Maduro tal vez se explican porque un amigo de Zapatero, Alberto Cortina, un acaudalado empresario español, ha recibido yacimientos petroleros en la faja del Orinoco, de manera que tal vez hay también tráficos innobles, promiscuos de dinero, que justifican la extraña complicidad de Zapatero con Maduro. No podemos mirar hacia otro lado. No nos sirve la política de Zapatero. Zapatero no puede marcarnos la política internacional. Ni lo debía hacer con Rajoy, que se lo permitió, ni lo puede hacer ahora con Sánchez, que lo apoya. Así que el próximo miércoles le preguntamos al Gobierno si piensa sumarse a países como Canadá, a países como Francia. El presidente Macron también se ha sumado al apoyo a esa denuncia ante la Corte Penal Internacional. A países como Colombia, como Argentina, como Perú. ¿Se va a sumar España como merecen los venezolanos y como merece el pueblo español en la defensa de derechos humanos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que tiene que contestar el señor Sánchez y el señor Borrell. No, la respuesta es no, desgraciadamente es no, pero hace bien Albert Rivera en emplazar duramente a Sánchez y decirle, con un gobierno que tortura y que asesina, que tiene centenares de presos políticos, no hay que dialogar. ¿Este gobierno va a sumarse a esa denuncia o este gobierno va a estar en la tesis de Zapatero que hay que seguir supuestamente dialogando con los que tiran y asesinan a personas desde el 10º piso, como hicieron hace poco con uno de los disidentes? ¿O vamos a permitir que haya 400 presos políticos en Venezuela sin que nada pase? ¿O vamos a permitir que se liquide una Asamblea Nacional como se ha hecho, pasando por encima de la Constitución, y que haya más de 1 millón de venezolanos saliendo hacia Colombia en un éxodo masivo sin precedentes? En Venezuela no tenemos una guerra, no hay una catástrofe natural, hay un catastrófico gobierno y una violación de derechos humanos. No hay precedentes en que una mala política y un mal gobierno, que además viola derechos, haya conseguido arruinar a un país como ha hecho el populismo
en Venezuela. Habla muy bien este muchacho, la verdad es que me gusta mucho. Bueno, la prensa colombiana denuncia que Maduro tiene o tenía un testaferro en Barranquilla. Los tres hermanos Saab, muy poderosos en aquella ciudad, están siendo perseguidos judicialmente, han pasado a la clandestinidad. Uno de ellos, de nombre Alex Saab, aparentemente hacía contratos con la dictadura venezolana para enviar bolsas de comida. Esos contratos le dejaban pingües ganancias y la prensa recela de su amistad con Maduro. Bueno, alguien les advirtió que la policía les iba a caer encima y han pasado a la clandestinidad. Lo cierto es que uno de los hermanos Saab, Alex, según este reporte de la televisión colombiana, multiplicó de una manera exponencial y altamente sospechosa sus ganancias, su patrimonio, y se sospecha que esto se debe a que la dictadura venezolana le compraba bolsas de comida. La empresa Chatex, de su propiedad, registró un crecimiento de 923% en sus operaciones financieras y de exportaciones, al pasar de 2.292 millones de pesos en 2006 a 23.456 millones de pesos en 2007. El hecho generó un reporte de operación sospechosa de la UIAF y activó el rastreo de operaciones cercanas a los 35.000 millones de pesos entre Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos y Europa. Este caso reviste alto interés político por las relaciones personales de Alex Saab y el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien le otorgó al empresario barranquillero millonarios contratos de suministro de alimentos para las personas más pobres del vecino país. Son seguramente los hermanos Saab de origen libanés, no lo sé, pero presumo. Y yo creo que los principales ladrones de la dictadura venezolana, Maduro no es una excepción, han escondido sus dineros allá lejos, ¿no? En Medio Oriente o en el Lejano Oriente, en Rusia, en China. Ahí están escondidos aquellos dineros mal habidos. Bueno, el ex embajador de Estados Unidos en Bogotá, el señor William Brownfield, dijo algo áspero pero lúcido respecto del drama venezolano. Ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Estoy de acuerdo. O sea, enviar alimentos y medicinas para socorrer a la población hambreada en Venezuela tal vez terminaría siendo un balón de oxígeno para la dictadura. Para terminar esta introducción, ya ustedes saben perfectamente que quienes gobiernan en Venezuela no son virtuosos, pero tampoco son inteligentes, mínimamente astutos. No están los más aptos en el poder, no, por el contrario. Están los más estúpidos, los más idiotas en el poder. No digamos ya los más acanallados o los más cleptómanos, ¿no? Está probado que los chavistas y las matemáticas tienen una relación profundamente inamistosa. Está probado desde Chávez, pasando por Maduro, por Jorge Rodríguez. Siempre que hacen cálculos matemáticos de primaria, de escuela primaria, desbarran de modo bochornoso. Esta vez lo hizo Aristóbulo Istúriz. Tomen nota, por favor. Y esa escuela técnica es maravillosa, te lo advierto. Me encantó. Ellos están haciendo 20 mesasillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5, son 400 mesasillas semanales está haciendo esa escuela. Bueno, este señor sostiene que 20 por 5 es 400. Y así nos va y así les va, ¿no? Gente como él y gente como Jorge Rodríguez que no saben sumar y multiplicar son quienes diseñan, gente como ellos son quienes diseñan las políticas económicas, monetarias, fiscales. De esas mentes tan desoladas, tan profundamente deshabitadas, nada bueno puede desprenderse. Es solo lógico que gentes tan ignorantes produzcan el caos y la miseria que han provocado. Bueno, publicidad. Luego voy a conversar con dos escritores. Una de ellas es colombiana de Barranquilla, Claudia Martelo, que ha escrito un libro bellísimo sobre
cómo lidiar con un hijo inesperadamente gay. Y el otro es Orlando Avendaño, muy precoz, jovencísimo, tiene 23 años, un muchacho. Le aguarda un gran porvenir. Orlando Avendaño, Días de sumisión. Comienza con una frase del escritor francés Houellebecq, Michel Houellebecq, que es tremendamente perturbadora, porque dice, quizá, cito libremente, quizá el momento más elevado de la felicidad humana proviene de los días de sumisión. Es decir, entregas tu libertad, te esclavizan, te someten, te subordinan y eso te produce una extraña, perturbadora felicidad. Días de sumisión. En un país, por supuesto, secuestrado por una banda de ladrones como es Venezuela. Regresamos con ellos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Normalmente hago una entrevista, esta noche, suerte la mía, voy a hacer dos. Primero con Orlando Avendaño, un joven y muy brillante escritor y historiador venezolano. Tiene apenas 23 años y ha publicado un libro extraordinario, Días de sumisión. Luego viene la escritora colombiana de Barranquilla, Claudia Martel. Un libro bellísimo, bellísimo, Madres del Triángulo Rosa. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Un Jaime, aplauso gracias. para él, por favor. Gracias, Jaime. No somos muchos, pero te aplaudimos con cariño. Sabes que antes de venir, yo pensé que lo que tengo que tratar de evitar es decir que Jorge Rodríguez es culto. De resto, espero que vaya bien. Porque aquella vez lo dijo Rafael Poleo y yo lo eché del programa. ¿A ti te parece culto Jorge Rodríguez? Para nada, para nada. Sabes que yo te estimo muchísimo y te respeto muchísimo. Creo que eres una de las voces más ingeniosas e incisivas que hay en general. Gracias. Pero luego de ese encontronazo, te tengo que confesar, aumentó por ti el estima que te tengo. Bueno, gracias. Sí, sí. Perdí el control, los dos perdimos el control. Él me gritó como no me gritaban desde que era niño, mi padre me gritaba así, y dije, este hombre se tiene que ir. Sí. Pero ¿él es cercano a la dictadura de Caracas, Poleo? No sé. No. ¿Lo conoces? No lo conozco. No sabría No decir. hablemos de él, sí. Pero sí. Tu libro es un triunfo, Orlando. Tú cuentas aquí, comienzas desde que Fidel se reúne con Betancourt y le declara la guerra a Venezuela, porque Betancourt le dice, no te vamos a regalar petróleo, ¿no? Y estamos hablando del año 59, o sea, ya entonces, o 60, ¿no? ¿Cuándo se produce esa primera reunión entre Fidel Castro? Inmediatamente luego del triunfo de la revolución. Claro. O sea, cubana. Fidel Castro tenía claro que quería saquear el petróleo venezolano desde entonces. Sí, es el primer país que visita una vez que triunfa la revolución. Es el primero, eso dice demasiado. Sí. Su primera visita como jefe de Estado. Sí. Sí. Pero Betancourt y él no se llevaron nada bien. Betancourt lo zapateó inmediatamente y ahí es cuando en la tesis, parte de la tesis del libro es que en ese momento Fidel le declara la guerra a Venezuela. Sí. Ahí inicia, porque él esperaba eso. Sí. Y es una guerra que termina ¿cuándo? Que termina cuando Chávez asume el poder, primeros días del 99. Exactamente. Sí. Ese sería el momento en que triunfa. Sí. No obstante, porque el libro no llega hasta allá. En el libro... No, he leído. El libro en realidad llega hasta que Chávez sale sobreseído, amnistiado, indultado, tú eliges la palabra, por Caldera, sale de prisión el año 94 y viaja a La Habana. Exacto, ahí. Ahí termina. Esa es la segunda, ya ese es el fin del libro, spoileando la historia. Ese es el momento en que Fidel triunfa realmente, porque ese encuentro finalmente en La Habana es en el que ambos dicen cuáles son las intenciones. Se declaran amor eterno. Sí, se envían loas. Sí. Y fueron buenos amantes, fueron amantes apasionados, no se traicionaron hasta el final, ¿no? Sí, Chávez fue un excelente amante, completamente con Fidel, se dio completamente al país, es decir... Le dio todo. Todo. Ahora, algunas preguntas en el camino. Me sorprende, porque soy peruano, que cuentas que el año 74 había una dictadura militar en Perú, estaba todavía Velasco Alvarado, en el último año, un dictador militar de izquierdas, cojo, dicen que no hay cojo bueno, su caso lo confirma, y Chávez, que era un cadete de la escuela militar, va a Lima y conoce a Velasco, ¿eso es correcto? Sí. ¿Qué edad tenía Chávez? Él conoce a Velasco. ¿20 años? Oye,
Sí, poco, era muy joven, era jovencísimo. Chávez nace en 54, 55, por ahí. Sí, Chávez era jovencísimo. Y en el libro, de alguna manera, porque ahí en ese momento cito a Thais Peñalver, que ya tiene un libro excelente, con una investigación también muy buena, en que de alguna manera eso tuvo que haber sido una influencia importante para él. Velasco le regala un libro. Un librito. Un librito, y según los testimonios, Chávez, ese fue el libro de cabecera de Chávez por mucho tiempo. Sí. Ahora, otra cosa que me sorprende del libro, que has hecho una gran investigación, Gracias. es que Chávez se pasa media vida preparándose para dar el golpe militar de febrero del 92. O sea, desde muy jovencito en la escuela militar, él empieza a conspirar políticamente, ¿es verdad? Incluso desde antes, porque recuerda que Chávez no quería ser militar propiamente. Y su mamá tampoco quería que lo fuera. La abuela. Ah, es la abuela. Y la abuela y él tenían una relación. Correcto. Es decir, Chávez la amaba muchísimo, quería muchísimo a la abuela. Total que Chávez no quería ser militar, quería ser beisbolista o quería ser pintor en algún momento. Pero a él de alguna manera lo presionan agentes externos para que él entrara a la academia. Sí. Ahí él había pasado por las manos de un intelectual comunista que militó con Douglas Bravo en el Partido de la Revolución Venezolana, Ruiz Guevara, que le había llenado a Chávez la cabeza de todas estas ideas. De pajaritos. Sí, esta especie de marxismo disfrazado con nacionalismo. Sí. Y Chávez entonces, él entra a la academia con intención de hacer algo más. Él no quería propiamente ser militar, no quería quedarse con eso. Ah, es eso, ¿no? Él no quería ser militar. ¿Y qué quería hacer? Él, bueno, primero quería ser beisbolista, luego se dio cuenta que de alguna manera quería cambiar el país. Sí, quería el poder. Quería cambiar el país. Ahora, esto tampoco lo sabía y tú nos lo has contado en tu libro. Su hermano Adán, que es mayor que él, ¿no? Sí. Mayor. Es mayor. Adán, cuando Chávez entra en la academia militar, Adán ya era, o en ciernes, un comunista. Sí. Adán, él militó en el PRB, antes había militado en el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario. El de Petkov. El de Petkov, el de Américo Martínez, etcétera. Sí. Que era un movimiento radical izquierda, fue la decisión de Acción Democrática y era comunista, un comunista trancado. Y él deja incluso eso, que no es para nada moderado, y se cambia por el PRB, que es muchísimo más radical. Sí. Ahora, me impresiona muchísimo lo que cuentas del general Peñalosa. Yo lo he entrevistado. Vive aquí en Miami. Claro. General Carlos Peñalosa. Sí. Porque da la impresión de que ya Carlos Andrés Pérez, presidente, por segunda vez, ¿no? Segunda vez. Sí. Estamos hablando... 89. 89, 90, el Caracazo. Exacto. Da la impresión de que el único que se da cuenta de que Chávez viene a tomar el poder es el general Peñalosa, ¿o no? Sí, él es una voz dentro de la Academia Militar. Bueno, luego fue ministro. En ese momento era comandante del ejército. Era comandante del ejército. Jefe del ejército. Fue una voz... Y no quería ascender a Chávez, o le decía a Carlos Andrés, ojo con este. Fue una voz que sola, desoída completamente. O sea, en eso a Carlos Andrés Pérez se le escapó la tortuga, no lo vio. El problema con eso, porque luego de una noche que se llama la Noche de los Tanques, que Chávez... que en ese momento detuvieron a Chávez porque lo vincularon con un golpe en el que realmente no estaba involucrado. Peñalosa quería deshacerse de Chávez. Luego esa noche le entregan una lista a Carlos Andrés, con una lista de agitadores, de gente que pudiera en algún momento ser un problema. En eso figuraba Chávez. Y Carlos Andrés ignora la lista. Sí, supuestamente porque Carlos Andrés temía la idea de expulsar a 200 militares. Pero a la larga, Carlos Andrés se pelea con Peñalosa y no con Chávez. Sí. O sea, la historia le da la razón a Peñalosa y no a Carlos Andrés. Termina escuchando más al ministro, que es Ochoa Antich, que al final uno pudiera tener escepticismo sobre el papel que jugó Ochoa. Ahora, a mí me parece que el momento mejor logrado de tu libro es el golpe fallido de febrero del 92, porque es un gran operativo que Chávez y sus lugartenientes han diseñado, maliciado, tramado durante tiempo largo, ¿no? Y entonces el golpe está en marcha. Carlos Andrés viene llegando, creo que de Davos. Sí. Está primero en la Casona, va al Palacio de Miraflores, ¿correcto? Sí. Pero Chávez, que está en el Museo Histórico. El Museo Histórico de la Planicie, que hoy es el 4 de febrero, el Museo del 4 de febrero. Ajá. Chávez tiene que intervenir, tiene que bajar con sus hombres y no interviene. Sí. Lo pasma la cobardía, el miedo. Lo pasma, uno pudiera suponer que lo pasma la cobardía. En ese momento hay un testigo que es el que era como el guardia del museo,
donde dice que Chávez estaba completamente pasmado. Pálido, pero tú lo citas, sí. Sí, sí, pero uno pudiera después suponer que a lo mejor no, porque al final, pese a que fracasa el movimiento, solo hubo un triunfador esa noche que fue Hugo Chávez. Eso es verdad. Ahora, si él hubiera intervenido, ¿el golpe habría triunfado? ¿Me queda...? No. Sí, completamente, Sí. completamente, sí, sí. Porque sus lugartenientes lo llamaban y él no les contestaba el teléfono. Sí, sí. Es que el golpe fue exitoso en todo el país. Cuando dependía de él. Cuando Chávez sale en el famoso discurso, dice que, bueno, que por ahora los objetivos no habían sido logrados, realmente el que no había logrado el objetivo era él. Claro. Ese discurso sirvió para desmoralizar a todo el movimiento. Pero sus apandillados cumplieron lo que les tocaba de la misión. Sí, sí. En Valencia fue exitoso, en Zulia fue exitoso. Entraron a la casona, dispararon ahí, Sí, hubo sí. muertos. Ahora, ¿por qué Chávez no bajó? Tú dices que estaba a 700 metros de la acción, con tanques. Tenía los hombres, tenía todo. Con mando de tropa. Sí, sí. No sabría decirte. Parte del texto se queda en esos momentos y presenta las diferentes versiones, porque realmente no hay certeza sobre Sí. cómo, o sea, por qué realmente. Pero tú Chávez- tienes el presentimiento de que si Chávez entraba en la guerra, prevalecía aquella noche. El golpe triunfaba. Sí, eso también en las citas que hago, Thais Peñalver habla también de eso, entrevistando a gente que participó. Ahora, tú cuentas algo genial, Orlando, y es que Chávez había ordenado que tomaran el canal público venezolana y que emitieran un mensaje suyo. Y él está esperando que salga ese mensaje y nunca sale, y quien aparece en televisión es el Carlos presidente Andrés. Pérez, Carlos Andrés, que llega a Venevisión. Quizá en ese momento él decide no bajar, ¿no? Probablemente lo afectó. Probablemente en ese momento él sintió que se le había salido de las Claro. manos, que se le había escapado. Carlos ¿Y por qué Andrés. no llegan a emitir su mensaje en el Canal 8 venezolana? Porque al final no Estaba en parece otro que formato. llegaron y estaba en otro formato, le dijeron que... Eso es genial. La excusa es patética. Pero en el desde entonces momento. eran unos ineptos, como golpistas también. sí, Porque sí. a la hora que quieren meter el cassette está en un formato que no... Sí, no- entonces los cables no... Fue un momento completamente patético. en verdad, Patético. La tecnología no estuvo del lado del golpe. No, en ese no, porque en el 27 de noviembre sí pudieron transmitir el mensaje. Eso es increíble. Y Carlos Andrés sale, yo he visto el mensaje de los estudios de Venevisión, y dice algo que no es verdad. ¿Qué dice? Que tenían controlada la situación y que estaba bien. Pero no la tenía controlada. Para nada. El hombre estaba temblando. Sí, sí. Acababa de salir a salvo por poquito. Exacto. Bueno, es un libro fenomenal, ¿ah? Días de sumisión. Termina con Chávez y Fidel Castro en La Habana, año 94, pero comienza desde que cae Pérez Jiménez, enero del 58. Voy a seguir conversando con su autor Orlando Avendaño después de la pausa. El libro se presenta pasado mañana jueves en el Instituto Interamericano de Democracia. Exacto, ahí. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Está ya en librerías. Es solo por Amazon bajo demanda por ahora. Bueno, pero Amazon bajo demanda está bien. Sí, impresión bajo demanda. Excelente, felicitaciones. Gracias, es un gran Jaime, trabajo. gracias. Regresamos con Orlando Avendaño y luego viene Claudia Martelo, colombiana, escritora de Madres del Triángulo Rosa, un libro bellísimo. Ya regresamos. Estoy conversando con un joven, tiene apenas 23 años, increíble, nació en diciembre del 94. Yo tengo una hija que nació en agosto del 93. Yo podría ser tu papá. No digo que te convendría, un joven y brillante escritor, historiador venezolano. Orlando Avendaño, Días de Sumisión. ¿Por qué la cita de Houellebecq? A ver, dila tú, la vas a decir mejor de lo que la dije yo. Bueno, la traducción sería que como que la suma de toda la felicidad reside de alguna manera en la sumisión, la suma de toda la felicidad del hombre reside en la sumisión. Y con ello lo que yo Es creo una de cita alguna manera perversa, ¿no? Es terrible, es del libro Sumisión de Houellebecq, un libro maravilloso. Pero sugiere o postula que un individuo cuando es verdaderamente libre no es feliz. No, bueno... Y que la felicidad consiste en canjear tu libertad por sumisión. Exacto, en el 98 Chávez ganó, y ganó eso fue- democráticamente, y después en el 2006, digamos que son antes de que... Terrible. Bueno, sí. tu país ahora es un país sometido, como Cuba, es una gran cárcel, ¿no? Algunas preguntas sobre la actualidad, Orlando. ¿Tú crees que a Fernando Albán, el concejal de Primero Justicia, que pudo haberse quedado en Nueva York y decidió volver, que lo arrestan en Maiquetía hace poco más de una semana,
Lo llevan a Sevilla. ¿Lo mataron o él se suicidó? Bueno, creo que la sensatez sugiere que lo asesinaron. ¿Y por qué lo asesinaron, Orlando? Ellos no querían asesinarnos, lo que parece que según, aquí yo citaría a otros periodistas, por ejemplo, Ibellice Pacheco, así que probablemente fue que se le salió de las manos en las torturas. Un trabajador de la morgue dijo que él tenía agua en los pulmones. Correcto. Probablemente le estaban haciendo waterboarding. Sí, correcto. Y querían que incriminase a Borges en el atentado La idea fallido. Supuestamente era vincular a Julio Borges. Y él no quiso hacerlo. Y Albán, bueno, aparentemente fue fiel a sus principios. Muy religioso era, muy religioso. Era muy católico, y eso desmonta esta historia de que se suicidó. Por favor, sí. Tú no lo conociste, desde luego, ¿no? No, lamentablemente no tuve la oportunidad de conocer al señor Albán. Sí. No. Sí. ¿El atentado contra Maduro del 4 de agosto fue real, como creo yo, o tú crees que fue una patraña urdida por ellos, por el régimen? Yo pienso que fue genuino el atentado. Yo no me gusta citarlo mucho porque no es un personaje conveniente, pero John Lee Anderson publicó una columna muy buena en The New Yorker, donde él decía... No la leí. Es muy buena porque... Y es John Lee Anderson, eso me llamó mucho la atención. A mí me parece que es un periodista importante. Es muy importante, pero sabe que él simpatizó... Sí, bueno, tiene su corazoncito. Sí. Y él decía que es normal que alguien quiera matar a Maduro. Claro. Es completamente natural que en Venezuela la gente quiera matar a Maduro. Es decir, ¿por qué dudar de un intento de alguien matar a Maduro? Él ha matado a tanta gente que en reciprocidad alguien quisiera el rechazo es masivo. Sí, desde luego. Entonces, yo pienso que fue un intento genuino, un intento un poco improvisado. Genuinamente incompetente. Sí, un intento bastante incompetente. Pero sí, yo pienso que sí. Pero además, tú has dicho, Jaime, y las fuentes, quienes han estado más o menos vinculados, dicen que sí, que fue. Que sí, yo sí creo que fue real. Pero creo que Borges no tuvo nada que ver, que Albán no tuvo nada que ver, que en paz descanse, que Requesens no tuvo nada que ver. Esta era una conspiración de militares. No creo. Además, el intento de vincular a Borges creo que es un intento poco creíble, porque de todos Borges... no lo veo planeando un atentado. Exactamente. Ahora, ¿tú crees que Maduro ha consolidado su poder o eres optimista y crees que puede caer en cualquier momento? Yo soy optimista, yo soy bastante optimista. ¿En qué basas tu optimismo? En que hay varios factores. Internamente creo que el grado de anomia es inmenso. Yo cuando me refiero al régimen venezolano, yo hablo digo que es un régimen de talante totalitario, pero que no es propiamente un régimen totalitario porque hay muchos espacios de anomia que no pueden controlar. No es suficientemente organizado para ser totalitario, porque no controla la totalidad de nada. Exacto, porque son unos bandidos. Exacto. Funciona como una mafia. Sí. Y por eso creo que algo se les puede salir de las manos. En cualquier momento. Claro. Y está el tema de que ya la salida de Maduro es un interés no solo de los venezolanos. Es decir, ya... ¿Por qué debería ser un interés de América? Quiero decir, de Estados Unidos, de Canadá, o de México, de Argentina, de Perú, Colombia. Primero, digamos, de Latinoamérica, de Sudamérica, porque el impacto demográfico del éxodo es brutal. Es brutal. Son millones ya, ¿no? Son millones. Sí, es 1 millón en Colombia. Solo en Colombia. Tú sumas Ecuador, Perú, Chile y Argentina, probablemente hay otro millón ahí. Es una locura. Y para Estados Unidos, porque yo sí creo propiamente que el régimen representa una amenaza para la seguridad nacional. Desde el narcotráfico, desde el terrorismo. Sí. Yo estoy de acuerdo. China, Rusia. ¿Y tú verías con simpatía que Estados Unidos usara la fuerza para sacar a Maduro? Sí. Sí lo vería. Yo también, gracias por la franqueza. Como Bush papá hizo con Noriega, digamos, o sea, es una narcodictadura, es hostil a mi país, manda cocaína, lo sacaremos de una patada. Pienso que lamentablemente llegamos al punto en que la salida o el rescate de la libertad de Venezuela no está en manos de los venezolanos, al menos no de los civiles. Al menos no de los civiles. Y creo que no tiene por qué ser solo Estados Unidos, pero creo que países deberían unir voluntades. Podría ser una fuerza multinacional. Me parece que cuando entraron en Grenada, unos años antes de la entrada a Panamá con Noriega, había tropas de otros países. Tú siempre puedes conseguir 100 soldados de Honduras, 100 soldados de Perú, 100 soldados de Colombia, y es una fuerza multinacional. Sí. Es una buena idea. ¿Por qué no? La causa de la libertad lo justifica. Es una de las opciones. Lamentablemente estamos llegando al punto en que es la única que parece quedar. ¿Cuál sería otra opción viable para ti?
Bueno, como te dije, no solamente, o sea, no está en manos de los venezolanos civiles, pero creo que los militares tienen todavía la palabra en De acuerdo, pero para que hubiera un alzamiento militar hay que conspirar, y conspirar es muy difícil porque los cubanos están oyéndolo todo. Sí, el problema es que tantas voces, tanto ruido genera presión en los altos mandos, digamos. Y eso tiene que volverse en algún momento inviable, es decir, tú no puedes estar deteniendo al 100% de los funcionarios militares. Correcto. Hay 300 en la cárcel. Es incontrolable. 300 oficiales militares acusados de golpistas en la cárcel. Al menos, sí. Y te puedes quedar corto. Exacto, sí, sí. Ahora, tú recordarás cuando cayó Fujimori. Igual eres muy joven, pero has leído, eres un historiador. Fíjate, yo creo que Fujimori cae, los gringos no invadieron Perú, pero conspiraron. Dijeron, lo vamos a tumbar. Madeleine Albright era la secretaria de Estado. Dijeron, vamos a tumbarlo. ¿Cómo lo tumbamos? Hablaron con la secretaria Montesinos. Montesinos era el jefe de la inteligencia. Se robaron unos videos, lo filtraron un canal opositor y empezó a desmoronarse el régimen. ¿Tú crees que Estados Unidos está conspirando activamente para tumbar a Maduro? Bueno, salió el artículo del New York Times en que revelaron que hubo reuniones... Y que Estados Unidos dijo gracias, pero no gracias. Estados Unidos dijo no. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué crees que dijo no? A mí me llama la atención que dijo no, pero se reunió varias veces. ¿Lo pensaron? Lo pensaron. A lo mejor dijo no porque, y supongo yo, la propuesta fue también risible, no sé. Amateur, aficionada. Sí, probablemente. A lo mejor también está la inquietud sobre qué podría pasar después de que caiga. Pero si Estados Unidos, que es el verdadero poder, ¿no? Si Estados Unidos habla con 10 generales allá en Caracas, de una manera críptica, clandestina, y les hace una buena oferta para que den el golpe y saquen a Maduro, qué sé yo creo que todo es negociable, ¿no? Hay muchas opciones. Tú conoces a Diego Arria. Claro, es mi amigo. Es una excelente persona. Sí, sí. También puedo decir que es mi amigo. Él tiene una teoría que es bueno, no es que tiene una teoría, sino que él propone la teoría de disuasión. Creo que eso es un arma que Estados Unidos también puede utilizar. ¿En qué consiste? Cuéntala, por favor. Consiste precisamente en disuadir a quienes tienen una influencia decisiva en el gobierno a hacer lo que siguen haciendo, es decir, a apartarse. Sí, hay que hablar con ellos para eso, ¿no? Sí, llamarlos al celular. Llamarlos al celular, hablar con la familia, o presionar las sanciones, todo eso creo que juega en ese sentido. Claro, pero hay que hacerles una oferta. Hay que decirles, si ustedes lo sacan, van a tener estas y estas recompensas, estos y estos estímulos. Sí. Y a lo mejor, si tu oferta es mejor que la de Maduro, deciden sacar a Maduro. Creo que hay muchísimas opciones que afortunadamente podrían lograr que no se dispare una sola... Sí, exacto. Sería el escenario ideal. Sí. ¿Te parece razonable, a mí sí, que Estados Unidos diga, estos señores son una narcodictadura, durante casi 2 décadas llevan enviándonos cocaína, por lo tanto el Departamento de Justicia decide que ellos tienen que presentarse a tribunales acá y hay que ir a capturarlos allá? Es un argumento sólido. Es sólido, ¿no? Sí. Se aplicó contra un montón de gente. Son delitos que se han cometido acá. Se ha aplicado contra el Chapo, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, el Chapo no va a ser juzgado en México, va a ser juzgado acá. ¿Por qué? Porque mandaba cocaína acá. Sí, es un argumento sólido. Es un buen argumento. Sí. Yo te estoy convenciendo de mis locuras, ¿no? Eres un muchacho sano, idealista. Siento que estoy contaminando. Oye, sí, estás corrompiendo. Vamos a invadir Venezuela, vamos a traer a Maduro y Cabello en un helicóptero, pero yo sueño con eso. Sueño con verlos con un mameluco naranja y juzgados. No asesinados, que respondan por sus crímenes, ¿no? ¿No crees? Creo que sí, es urgente que se rescate la libertad en Venezuela. Es un drama humanitario terrible. Terrible. ¿Lo vives cerca en tu familia, con tus amigos? Sí, evidentemente. Yo creo que es decir, no hay venezolano, por más acaudalado que sea, o lo que sea, que no le haya afectado, que no haya mermado su calidad de vida. No lo hay. El que diga que sí es mentira. Bueno, has hecho una gran contribución a tu país, una contribución intelectual, ética, con este libro que recomiendo, Días de Sumisión. Es un magnífico libro de historia, magnífico, sobre cómo Chávez llega al poder. No al poder electoralmente, ¿no? Pero cómo Chávez seduce a Venezuela, ¿no?
Gracias, Orlando Avendaño. Gracias, Jaime. Te deseo todo lo mejor. En serio. Vuelve Gracias. pronto. Un aplauso para él, por favor. Regresamos con una escritora colombiana de Barranquilla, Claudia Martelo. Le tocó en suerte tener un hijo gay y ha hecho de eso arte. El libro se titula Madres del Triángulo Rosa. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Recibo con muchísima alegría a una escritora colombiana, Claudia Martelo, colombiana de Barranquilla. Además, un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias, Jaime, gracias por esta invitación. ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz de estar aquí contigo, estar aquí en esta ciudad visitando a mi hijo, feliz. ¿Te gusta Miami? Me gusta Miami, me gusta Miami. Bueno, he leído tu libro, me ha conmovido, es una belleza, eres una gran mujer y eres una madre admirable, admirable. El libro se titula Madres del Triángulo Rosa, que además es un título muy bonito. ¿Lo elegiste tú? Sí, yo misma lo elegí. Quería, bueno, hacer como una comparación, lo que hacemos algunas mamás socialmente cuando negamos y no aceptamos a nuestros hijos como son. Entonces, una comparación un poco exagerada con esta parte del Holocausto que son historias poco contadas que mucha gente desconoce, como es el Triángulo Rosa, que era el distintivo que utilizaban en el Holocausto a los homosexuales. Entonces, eso también... A mí no me parece exagerada, me pareció muy atinada, muy atinada. Sí, porque eso sucede socialmente con los hijos. Son formas de persecución, de crueldad, de humillación, ¿no? Así es. ¿Por qué decides escribir este libro? ¿En qué momento empieza a escribirse este libro, Bueno, Claudia? Este libro es una historia de mi proceso. Yo nunca pensé que fuera a materializarse como libro, ¿no? Entonces yo comienzo a escribir como una catarsis en este proceso de aceptación de mi hijo homosexual, de cómo me siento cuando yo salgo del psicólogo, que no me ayuda para nada, pues sus posiciones cerradas, qué hago con el día a día de mi hijo. Entonces comienzo a escribir. Luego también hay detonantes en Barranquilla con estos grupos, pues invitando a marchas homofóbicas, amigos de mis hijos menores que me dicen, vamos a orar, el mundo está lleno de homosexuales, y yo dice, bueno, están invitándome a marchar contra mi hijo. Contra tu hijo. No debió de ser fácil para él, para Juan Sebastián, tu hijo, a quien conozco, me parece un chico encantador. No debió de ser fácil contarte que es gay. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ¿qué edad tenía? ¿Cómo lo sentiste tú? Bueno, a los 17 años, como comienzo a relatar en el libro, antes de irse al exilio, como yo lo llamo, pues esta ciudad de Miami, donde muchas personas, amigos, vienen a ser libres, a vestirse como quieren, a amar al que quieran. Claro. Él quería venirse sin secretos y así lo sentí. 15 días antes de salir de mi casa, me confesó que no le gustaban las mujeres y yo comienzo pues ese proceso. En el fondo yo siento que yo sabía, ¿verdad? Porque las mamás siempre sabemos. Tú lo intuías, lo presentías. Sí, desde pequeño uno siente que son diferentes del molde convencional, pero uno quiere que no sufran, uno quiere... Claro. Uno está lleno de prejuicios, y entonces uno, pues, hay esa etapa de negación, esa etapa que pasan por novias también como para aceptarse, entonces uno va ahí llenándose de prejuicios, pero finalmente cuando él me hace esa revelación o esa confesión, yo siento que yo vuelvo a nacer como mamá. ¿Por qué? ¿Por qué sientes eso? Porque a mis ojos lo que hizo tu hijo fue un acto de amor, de profundo amor. Pudo no habértelo dicho. Así es. Pero que te lo dijera, yo creo que revelaba un gran amor a ti y un deseo de querer ser auténtico contigo, ¿no? Sí, son unos valientes. Esa conversación no es nada fácil. No. Seguramente lleno de terror, de muchas semanas, meses de pensar lo que yo diría, si yo lo echaría, si yo... Es traumático para las dos partes. Para las dos partes. Claro. Pero cuando un hijo te revela esto, está confiándote, sabe que tú lo puedes aceptar, porque él sabe cuando está bien decirlo, ¿verdad? Él sabe cuando está a salvo en un hogar, que tú puedes aceptarlo, y uno, además de decirle que lo acepta, que todo esto lo puede vivir,
uno tiene que vivir ese proceso en silencio, ¿verdad? Porque tú no puedes rechazar a un hijo. Entonces, ¿en qué momento, Claudia, lo aceptaste o terminaste de aceptarlo? Bueno, resulta que para mí fue un proceso casi tan difícil como el de él. Yo fui educada pues de buena fe de mis padres en un ambiente pues diseñado para la heterosexualidad, ¿no? Sí, sí. Entonces mis padres viniendo de provincia, estudiando en colegio católico, ya te imaginas cómo era esto, nunca nos hablaron de los homosexuales, sino simplemente los que agredían. Así mis amigos salían a agredirlos los sábados en la noche, y eso era, y nosotros nunca cuestionábamos que estuviera mal hecho. Sí, parecía normal. Parecía normal. Entonces, bueno, mi hijo me cuenta esto, y yo siento que yo en este momento entro a un closet, ¿verdad? Al mismo tiempo que él se demoró 7 años para contarme, desde que él comienza con las primeras maripositas al estómago en la pubertad. Él sale del closet y tú entras. Yo entro, ¿sí? entonces ¿Por casi, qué? porque comienzo entonces a ver qué hago yo con el día a día, a ver cómo les cuento a la familia extendida, a ver cómo le explico a los hermanos menores. Ya no voy a tener pues ese hijo que viene a la casa con la esposa que siempre le dije que viniera, con los nietos. Sí, sí. Entonces comienzo yo a aprender a desaprender. Entonces no es nada fácil normalmente. Es cierto ese verbo, desaprender, porque tienes que cuestionar un montón de certezas que en realidad no convienen, eran falsas o inconvenientes a la felicidad, ¿no? Pero son miedos y son prejuicios que no tienen sentido, porque finalmente cuando tú te abres, cuando tú dices la verdad y estás viviendo en coherencia, no pasa nada, no pasa nada, simplemente todo el mundo te apoya, te termina apoyando, tú tienes una relación más íntima, más auténtica con tu hijo. Pero no fue fácil, ¿no? Porque no todas las mujeres tienen tu inteligencia y tu grandeza de corazón. ¿Perdiste amigas? ¿Tuviste discusiones, conflictos en tu círculo familiar o de amigas, en tu círculo íntimo? Bueno, yo cuando me salgo de ese chat que hay relato en el libro, cuando me invitaban a las marchas, yo me encierro, ¿no? Porque me encierro a escribir. Sí. Y yo digo, bueno, seguramente van a copiar este pantallazo y resulta que sí lo copiaron, porque hace poco me dijeron que mi pantallazo lo vieron por todas partes cuando yo digo, no, mi hijo es gay, yo soy la más orgullosa y no me inviten a esto y dejen de alarmarse porque esto es una realidad y cuando la vida te toca el hombro, entonces claro. Eso pasó en mi situación. En realidad, solo que ellos no lo saben, quizá lo vengan a saber tiempo después, los que están mal son los que salen a marchar contra los gays. Así es. ¿No? Así es. Es una marcha del odio, estamos hablando. Sí, y estás de espaldas a la historia, es una marcha de odio. O sea, 40 o 50 años después esto se verá muy ridículo. Y en Barranquilla fue la marcha más multitudinaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... Mucha fe católica. Sí, porque hacen lo que todo el mundo hace, por desconocimiento, por falta de educación, porque cuando hablan de diversidad sexual ya es un tabú. Sí. O sea que Juan Sebastián hizo bien en irse de Barranquilla. Pues sí, él hizo bien, más que perseguir también sueños profesionales. Yo siento que él quería una libertad. Desde luego. ¿Pero perdiste alguna amiga cercana, valiosa, o tuviste alguna discusión familiar fuerte? No, la verdad es que yo tenía más miedo de lo que pudiera pasar. Yo dije, a mí pronto me van a linchar los grupos religiosos, y no, hasta ahora no ha pasado nada. Yo sí me he enterado de personas que han dicho tal cosa, que ella se expuso, pero de frente no me lo han dicho, pero simplemente... ¿Tú sigues siendo religiosa? No, soy muy espiritual, pero mi religión consiste en eso, conectarme con las personas. Mira lo bonito que ha pasado con esto, no sabes todos los correos que a mí me llegan diariamente de mamás que están en silencio. Estoy en la misma situación. Eres una inspiración para ellas. Es fantástico lo que has hecho con tu vida, es fantástico. Sí, se identifican conmigo. Claro. Habla con mi hijo, habla con mi mamá, todo, miles de correos. Ha sido una locura. Y entonces yo tengo unas fundaciones porque yo simplemente los escucho, yo solo cuento mi historia, que yo remito, yo conecto a una línea de apoyo para que cuenten cómo pueden pasar este proceso sin que sea tan traumático, que sin el hijo no sufra y que tampoco la mamá se dé mala vida ni golpes de pecho y se siga culpando, porque nosotros nos culpamos por todo. Entonces yo me culpé. No todas las mamás pasan la prueba como tú lo has hecho admirablemente, ¿ah? No todas lo consiguen. Bueno, todos los días voy superando. Todavía tengo muchos prejuicios, ¿no? Que todavía quiero, por ejemplo, que mi hijo tenga una pareja estable, y a mí me decía una amiga, bueno, tú también te divorciaste, entonces ese es un prejuicio. Es que los chicos de su generación ya no tienen parejas estables. Exacto, pero son demasiado listos, se divierten mucho más que nosotros.
Claudia, quédate un rato más con nosotros, por favor. Estoy fascinado de haberte conocido, de haber leído tu libro. ¿Está en Amazon? Está en Amazon, sí. Y va por la segunda edición. Madres del Triángulo Rosa. Si a usted, señora, si a usted, señor, le tocó un hijo gay o un hermano gay o qué sé yo, a un gay en la familia, una chica lesbiana, y quiere inspiración, buenas ideas y buenos sentimientos, yo les recomiendo este libro. Formidable, formidable. Escrito por Claudia Martelo. Regresamos con ella después de la pausa. Un aplauso para Claudia, por favor. Estoy conversando con Claudia Martelo. Claudia es colombiana, es escritora, es de Barranquilla. Le tocó un hijo gay, Juan Sebastián, que es un gran artista, vive aquí en Miami y ha escrito un libro precioso, Madres del Triángulo Rosa, ¿no? ¿Estás orgullosa de tu hija, de tu hijo? Sí, bastante orgulloso. Fíjate que yo hablaba con esta fundación que me dicen que en el proceso de aceptación de una familia o de un hijo homosexual hay varias fases. Empiezas por la negación, por la culpa, por el silencio, y llegas a una etapa de plenitud, ¿no? Ella me dice que mi hijo ha encontrado una etapa superior que se llama sublimación. Sublimación. Cuando el arte hace el arte con... ¿sí? Cuando... Sí, sí. Entonces yo siento que estamos felices, que más que plenos, estamos... Sí, estamos... Es que has superado el desafío y lo has convertido en arte, lo has plasmado en un libro. Además yo veía a Juan acariciándote, acomodando tu pelo, mirándote con amor. Una escena bellísima, bellísima, porque han preservado el amor, que al final esto es lo único que importa, ¿no? Así es. Lo único que importa, vivir en coherencia, no confundir valores con creencias, porque es que está el respeto, está la coherencia, la honestidad, ¿no? Enséñales a tus hijos que eres honesto, que estás hablando, viviendo la verdad. Sí. Entonces sabemos que es una realidad, sabemos que es una estadística y el problema es la parte social, tapar, no aceptar, vivir como vivían, pues, el don't ask, don't tell. Eso pasa en... Eso trae mucha desdicha, mucha infelicidad, un montón de gente sufriendo, no tiene sentido. ¿Tú crees que tu hijo nació gay? ¿O tú crees que las circunstancias, el entorno, ciertas experiencias lo llevaron a ese camino? Yo creo que desde que mi hijo nació diferente del molde convencional. Entonces mi pregunta siempre era si nacen o se hacen, y resulta que yo estudié, hice un diplomado de sexualidad y educación. Nada menos. Y la pregunta del millón, pues, no nacen ni se hacen, sino que se descubren, ¿verdad? Porque cuando llegan a la pubertad y estamos buscando esas mariposas, entonces resulta que las mariposas las tiene por un chico del mismo sexo. Y ya está. Y ya. Y no, entonces ya yo no me hago esa pregunta, porque si me hiciera la pregunta es no aceptar. Correcto. Con lo cual la pregunta entonces es, y la voy a refrasear, ¿de qué depende que el hijo se descubra? Porque algunos se descubren precozmente y de un modo feliz, y otros no acaban de descubrirse nunca. Pues yo creo que también la personalidad, ¿no? La personalidad y el ambiente que vivas en tu casa, que sea abierto, ¿verdad? Si tú más sientas que tus padres y tu familia sea abierto, tú te abres y no tienes miedos. ¿Con su papá cómo fue la cosa? Bueno, su papá el mismo proceso que el mío, y entonces en este momento ha aceptado. Bien. Sigue trabajando en estos prejuicios, ¿no? Porque es que esto es volver a nacer, a nacer. Pero la verdad es que el libro ha servido hasta para unirnos todos en familias, porque ha sido bellísima la experiencia, está con el papá. Ha sido muy bonito. Entonces yo, como escribo, no hay nada que lo haga a él más feliz que eso, que su papá y su mamá lo amen y lo acepten. Sí. Por otro lado, tú tienes más hijos, ¿verdad? Sí, 5 hijos nada más. 5 hijos, sí, cierto. Con lo cual, yo de verdad creo que si tienes 5 hijos y uno es gay, no es que has tenido mala suerte, no, al contrario, la vida te ha premiado. Claro. Hay que verlo como un otro tipo de amor. Un plus. Es un plus. De verdad, yo creo que es un plus. Así es. Sí. Así es. Yo tengo 5 hijos y esa es la diversidad, ¿no? La diversidad. Claro, mucho mejor. Tengo de todo en mi casa, de creatividad, diferentes personalidades, y esto es uno de ellos. Claro, entonces, claro. Yo tengo 3 hijas. Si una de las 3 es lesbiana o bisexual, yo estaría encantado. Encantado. Diría, genial. Porque, bueno, más color en el cuadro, más color. Total. ¿No? Así es, hay que estar orgullosa y lo que yo digo en el libro, así como tú le prometiste
¿verdad? Desde que tu hijo está en tu vientre, tú le prometes amarlo siempre, como sea, ¿verdad? Sí. El epílogo lo escribe una pediatra que ella me dice que cuando los padres llegan a su consultorio siempre le preguntan, ¿no? ¿Será que esos ojos todavía le van a quedar siempre azules? Y no es, lo que importa es cómo vengan, ¿no? Entonces hay que amarlos así, como ellos son. Sin embargo, yo creo que en todos nosotros, tú eres mamá, yo soy papá, siempre anida la culpa. Y a veces uno dice, ¿no será gay porque hice algo malo? Mira, yo me culpé, te voy a decir, me culpé de la separación, ¿no? Porque dije, leí la falta de presencia paterna. Por eso, uno se echa la culpa de todo. De Edipo, todo este rollo. Sí, y también él es ochomesino y te voy a decir, aunque me dé pena, pero yo alcancé a pensar que ese último mes le faltó una hormona, ¿no? Entonces, uno se echa la culpa, se azota, porque, ¿no? Me puse yo a barrer y a trapear ese día, se me adelantó el parto y fue mi culpa. Y le faltó una hormona. Una cosa de loco, como uno se falta de educación y de conocimiento. Entonces tú te empiezas a leer, empiezas a conocer personas y te das cuenta que el conocimiento es uno. Hay que leer, porque si tú escuchas las voces de los ignorantes, de los prejuiciosos, te dicen, no, es que tú le diste mucho amor, Claudia. Entonces, tú le diste tanto amor que ya salió femenino. Tonterías. O si no, te dicen lo contrario, el papá no le dio suficiente amor, no se identificó con el papá. Entonces, al final, siempre tienes la culpa, ¿no? Por todo. Por todo. Sí. Entonces hay que leer, hay que estudiar y hay que amar. Así no leas ni estudies, pues también. Yo he visto muchos padres humildes que no han leído y tienen más amor. Exacto. Humildad. Hay que dejar que el corazón guíe, ¿no? Así es. Hay que darle tantas vueltas teóricas al asunto, ¿no? Nada, porque no hay que cuestionarte, ¿no? Yo la pregunta me la dejé de hacer y cuando yo me dejé de hacer esa pregunta yo sentí una paz y yo digo, no, tengo que compartirlo. Yo siento que este es un nicho de mamás que no tenían voz y por eso ha sido importante el libro. Sí. Te felicito de corazón. Todo esto además me toca muy profundamente. Yo soy bisexual, tengo una mamá súper religiosa del Opus Dei. Durante 8 años yo tuve un novio, fui feliz con él, un novio argentino, súper feliz. Mi mamá no lo quiso conocer nunca. Y mi mamá hasta el día de hoy no va a aceptar que a mí me puedan gustar los hombres. No lo va a aceptar. Y ya va a cumplir 80 años. Y yo la amo, y ella me ama a mí. Pero es un malentendido trágico que proviene, como siempre, de la religión. ¿Me explico, no? Sí. Y en aquellos años en que yo tenía un novio, decía, pero ¿cómo mamá no puede aceptarlo? O sea que tú superaste la prueba. Y en eso tienes una grandeza en la mente y en el corazón, Claudia Martel. Fíjate que yo pensé abonar un terreno para que mi hijo estuviera a salvo, porque eso fue cuando yo comencé a escribir el libro, y resulta que más que eso ha sido un apoyo para los demás. Claro. Para los hijos, para las familias. ¿Cómo te puede encontrar gente que se encuentre en una tesitura semejante a la tuya? ¿Dónde y cómo te encuentras? Bueno, yo tengo un blog que yo escribo que se llama Soy Mamá Millennial, con doble L y doble N. Y yo tengo mi cuenta de Instagram, también puede escribirme. ¿Qué es cuál? Ahí está. Soy Mamá Millennial. Soy Mamá Millennial. Sí, soy mamá de millennials. Soy mamá de millennial. No, soy mamá millennial, es la cuenta, pero en realidad yo tengo 50 años. Pero soy millennial de espíritu. Que tuvieras 38, está divina. Soy millennial de corazón, de espíritu, de mente abierta, ¿no? Entonces me identifico mucho con esta generación y ese fue como mi apodo, porque yo al principio no quería escribir del tema, ¿no? Yo empecé como a mandar indirectas, vamos a escribir de esto, hasta que... Fuiste saliendo del closet tú misma. Lentamente. Y ya estás afuera. Estoy afuera completamente y feliz. Y feliz. Qué felicidad. Dichosa. Te felicito de corazón, de veras. Creo que supiste convertir un desafío, es un desafío intelectual, moral, de toda índole, es un desafío, ¿no? Hay gente que lo supera y tú has hecho de eso un libro y has hecho arte y pura inspiración. Y en un contexto muy difícil, ¿no? Porque vivo en la costa donde es muy machista y el día a día no es fácil para las personas homosexuales, ¿no? Los que van desde luego. Los que salen al exilio viven, la tienen más fácil, y esta generación de ahora, pero los que se quedaron no. Tú vuelves, tú estás allá. Sí. Tiene doble mérito, Claudia. Acá te queremos y te admiramos mucho. Recomiendo muchísimo el libro. Búsquenlo en Amazon, ¿no? Está en Amazon. Sí, en Amazon. ¿No? Madres del Triángulo Rosa. Claudia Martelo, colombiana y de Barranquilla, casi mejor. Gracias por venir. No, gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Eres una gran mamá. Gracias. Y una gran escritora. Un aplauso para Claudia Martelo.
Regresamos con lo último del programa después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, ha sido una noche especialmente feliz, para mí al menos, ¿no? Con Orlando Avendaño y Claudia Martelo. Volviendo a la actualidad, el magnate mexicano Carlos Slim, de origen libanés, estuvo de paso por Colombia y dijo algunas palabras muy alentadoras para ese país al que yo llevo en el corazón. Siempre tengo una percepción excelente de Colombia desde que empezamos. Ya conocía yo muchos colombianos, empresarios colombianos. Son muy buenos los empresarios. El personal también es muy bueno. Yo creo que el capital humano de Colombia es excelente. Y yo lo vislumbro un futuro muy halagador, muy positivo. Slim, y ojalá tenga razón, pronto dijo que en el futuro las personas trabajaremos 3 veces por semana. Señor Slim, es usted un profeta. Yo estoy dispuesto a hacer el programa 3 veces por semana, siempre y cuando me paguen la semana completa. Todos contentos, pero que me paguen los 5 días. En cuanto al retiro a los 75 años, saludo, aplaudo su iniciativa, porque en realidad uno no debería retirarse nunca. Cuando te retiras te mueres. Hay que trabajar hasta el final, hasta el final. Yo no sé este programa, porque el canal no es mío, pero escribir, yo voy a escribir hasta el último estertor. Y el programa creo que también, ¿eh? Se me van a caer los dientes, se me va a caer el pelo y voy a estar acá perorando como un chiflado. Hay elecciones en Brasil el 28 de octubre y estamos a ¿qué? Estamos a 16, o sea, poco más de 10 días. Para mí ya ganó Bolsonaro, pero Fernando Haddad, el candidato de Lula, no se ha enterado. Fernando Haddad ya busca posibles integrantes de su eventual gobierno en caso de ganar la segunda vuelta electoral en Brasil. El candidato izquierdista dijo el martes que se ha acercado a personajes de distintas fuerzas políticas, pero descartó incluir a alguien del equipo económico del presidente Michel Temer. Yo he hecho sondeos a personas que respeto independientemente de su partido político. Todavía no he invitado a ninguno. Estoy haciendo sondeos. Estoy conversando con personas muy respetables. Quiero hacer un gobierno lo más amplio posible. Brasil necesita eso. Pero yo no he hecho ninguna invitación, pero seguiré haciendo sondeos. Pero es que ya ganó Bolsonaro, tiene 60% en las encuestas contra 40% de Haddad. Bueno, hay 3.000 hondureños que se fueron caminando de su país y están cruzando por Guatemala y quieren cruzar luego por México y entrar aquí. No los va a dejar.